Cordial saludo, estimado participante. Mi nombre es Daniel Valencia, soy el director científico de Potencial Salud y bienvenido al curso de soporte vital básico BLS Basic Life Support que estaremos desarrollando en esta jornada. Para efectos del desarrollo de este curso, está basado en guías internacionales de la Asociación Americana del Corazón 2025-2030. Este curso de soporte vital BLS soporte vital básico, nos vamos a enfocar en la parte de adultos. Mi nombre es Daniel Valencia, soy el director científico de Potencial Salud. Yo soy médico general, egresado de la Universidad Metropolitana, enfermero profesional de la Universidad Simón Bolívar, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Libre, instructor BLS, ACLS y PALS de la American Heart Association. Soy bombero, auxiliar, paramédico, con una alta experiencia en contextos tanto extrahospitalario como intrahospitalario. Actualmente me desempeño como entrenador para el área de urgencia y emergencia, tanto para el sector asistencial como para los sectores de empresas industriales por mi especialidad, que también desarrollo tareas de medicina laboral, preventiva, asesorías. Bueno, un amigo más para ustedes y vamos a estar desarrollando este curso de soporte vital básico. Para iniciar esta parte de soporte vital básico, es importante recalcar que en el inicio de esto es importante conocer algo que se llama la cadena de supervivencia. Como podemos observar, en la cadena de supervivencia se divide en 6 eslabones. Esta cadena de supervivencia es una de las actualizaciones que vamos a ver para estas guías 2025. En las guías anteriores 2020 podíamos observar que habían 2 cadenas de supervivencia, una para el escenario extrahospitalario y otra para el escenario intrahospitalario. Para esta cadena de supervivencia 2025 actualizada podemos ver que se ha simplificado solamente esta cadena de supervivencia tanto para escenarios extrahospitalarios como intrahospitalarios, como también para la población pediátrica y adultos. Recordemos que vamos a iniciar a hablar de lo que es RCP en adulto. Es importante destacar que para la reanimación adulto vamos a dividir un grupo de edades en la RCP. Hablamos de adultos desde la pubertad hacia adelante, es decir, cuando hay crecimiento de las mamas en las niñas y vellos en las axilas en los varones. De ahí en adelante vamos a tratar a este paciente como un adulto para tener en cuenta los aspectos que se van a desarrollar en las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y bueno, para mencionar lo que es cadena de supervivencia, podemos observar estos eslabones que hacen parte de esta cadena que se divide en 6. El primer eslabón, como podemos enfocar, es el reconocimiento y la activación de emergencia. Es importante destacar esta parte del reconocimiento en escenarios intrahospitalarios para poder prevenir tempranamente paros cardíacos. Es importante como un clínico, si yo me encuentro en un área de urgencias, UCI, hospitalización o cirugía, yo tengo un paciente con una comorbilidad, es importante identificar tempranamente signos de bajo gasto, de hipoperfusión, si es necesario, una arritmia, si este paciente se me está hipotensando, si está cianótico, si es necesario tener que colocar líquidos o oxigenoterapia para poder evitar los paros. Sin embargo, si el paro ocurre, recuerda, activamos el sistema de respuesta. Si me encuentro en el escenario clínico, activo el código azul. Si me encuentro en la calle, llamo a la línea de emergencias. En este caso, en Latinoamérica, Colombia, el número para llamar a la línea de emergencia es 123 o aún así en algunas localidades o ciudades 911. Inmediatamente nos acercamos a esta víctima. Recordemos que en escenarios extrahospitalarios, antes de todo esto, es importante tener en cuenta evaluar el área. Esto es importante en la seguridad primaria. Y una vez llegamos a esta víctima, vamos a evaluar el estado de conciencia para hacer esta activación. Verificamos los signos vitales, recordemos 5 o 10 segundos, tomamos pulso y respiración de manera simultánea. Si este paciente no tiene pulso, no respira, jadea, boquea, inmediatamente vamos al segundo eslabón de la cadena de supervivencia que habla de RCP de alta calidad, que más adelante mencionaremos estos aspectos. Rápidamente tenemos un desfibrilador. Recordemos en el escenario extrahospitalario vamos a buscar el DEA, que es el desfibrilador externo automático. En el escenario clínico vamos a buscar los desfibriladores manuales. Si me encuentro dentro de un centro hospitalario, inicio reanimación avanzada con mi equipo de código azul y empiezo a asignar funciones para administrar medicamentos y una vía aérea invasiva.
Si me encuentro en un escenario extrahospitalario, inicio RCP con el uso del DEA, si el paciente restablece la circulación espontánea o es necesario trasladarlo a un centro hospitalario para continuar la reanimación avanzada. Una vez el paciente retorna a la circulación espontánea, que es este eslabón que estamos observando a continuación, ahí no acaba el protocolo de paro. Vamos a los cuidados postparo, y es que el riesgo latente de que un paciente 24 o 48 horas después de haber sufrido un paro cardíaco pueda colapsar nuevamente, así que es importante mantener a un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Y por último, este eslabón que se agregó desde las guías anteriores, 2020, que habla de la recuperación, todo lo que es el trabajo social, terapia física y toda la intervención de profesionales y de la familia para que el paciente pueda restablecerse a la sociedad. En la evaluación de la víctima, es importante en la evaluación de los signos vitales, la toma del pulso y de la respiración, que debe hacerse de manera simultánea cuando verifico los signos vitales. Una vez recuerda, has evaluado el estado de conciencia previamente y si este no responde, activas el sistema de respuesta a emergencia. Esta toma de pulso y respiración no debe tardar mayor a 10 segundos. Cuando hablamos de pacientes adultos, el pulso recomendado es el pulso carotidio. La forma de tomar el pulso carotidio de manera adecuada es como observamos en la imagen, presionando con el pulpejo de los dedos número 2 y 3, o índice y medio. Vamos a presionar hacia el músculo esternocleidomastoideo que se encuentra lateral o dixilateral a la tráquea. No vamos a presionar en dirección a la tráquea o del lado contrario para hacer presión hacia la tráquea hacia el lado contralateral. Sí, vamos a tomarlo del mismo lado donde yo me encuentro. Por ejemplo, para esta imagen, el reanimador se encuentra del lado derecho del paciente, así que vamos a tomar el pulso carotidio ubicado del lado derecho. Recordemos, de 5 a 10 segundos máximo. Si este no tiene pulso, simultáneamente vamos a evaluar la respiración, expansión torácica, mucho más observable en mujeres, y en hombres mucho más tóraco-abdominal. Si no observamos en esos 10 segundos expansión del tórax o movimiento tóraco-abdominal, hay ausencia de pulso, o recordemos que también podemos evaluar signos agónicos como el jadeo o el boqueo. Es importante destacar que el jadeo o el boqueo no es una respiración efectiva. Cuando un paciente está jadeando o boqueando, recordemos que estos son signos agónicos de un paciente que ya se encuentra en paro cardíaco. Y una vez hemos evaluado estos signos vitales, vamos a la secuencia de reanimación CABD, que ya cambió desde guías anteriores de la mnemotecnia ABCD a CABD. Cuando hablamos de la C, recordemos que nos enfocamos en la parte circulatoria. Recordemos que este paciente tiene ausencia de pulso, así que inmediatamente vamos a iniciar las compresiones torácicas para reemplazar esta función cardiovascular. Con la A hablamos de la vía aérea, la apertura de la vía aérea, teniendo en cuenta las maniobras que debemos realizar para tener una mayor permeabilidad. En la B hablamos de breathing, respiración, es decir, aplicamos intervención de las ventilaciones a presión, ya sea a través de dispositivos de barrera o como dispositivos como bolsa, válvula, mascarilla. Y con la D hablamos de la desfibrilación, y esta desfibrilación depende del contexto, tanto de escenario extrahospitalario como extrahospitalario, ya que existen diferentes tipos de desfibriladores. Si nos encontramos en un escenario intrahospitalario, el uso adecuado es el desfibrilador manual. Ya más adelante mencionaremos qué vamos a tener en cuenta con el desfibrilador manual. Si me encuentro en un escenario extrahospitalario, recordemos, vamos a utilizar los DEA. Y vamos a enfocarnos a cada uno de estos aspectos en la mnemotecnia CABD. Con la C recordemos que hablamos de la circulación. Es importante destacar estos colores, ya que los vamos a mencionar mucho más adelante cuando hablemos de lo que es la dinámica de código azul. Esta persona que se encuentra en la circulación, que ha tomado el pulso y que ha verificado que hay ausencia de pulso, va a iniciar las compresiones torácicas. Importante, nos ubicamos como referencia anatómica la apófisis sifoide, 2 dedos por encimita de la apófisis sifoide, y vamos a colocar el talón de la mano. Otra referencia anatómica podría ser la apófisis sifoide y tomo como medida la horquilla del esternón. En este caso, tomando como referencia, voy a dividir imaginariamente a la mitad y me voy a ubicar en la mitad inferior del esternón. Otra referencia es la línea media y voy a tomar de referencia la línea axilar para ubicar mi talón de la mano dominante, como lo observamos aquí en la imagen.
Una vez coloco este talón de la mano dominante en la mitad inferior, recordemos que vamos a hacerlo en el centro de la mitad inferior, no hacia el lado derecho ni izquierdo, independientemente que anatómicamente el corazón esté ubicado más hacia el hemitórax izquierdo. Vamos a colocarlo justo en el centro para que la distribución del peso sea de manera uniforme. Si nos ubicamos de un solo lado del hemitórax, vamos a causar fracturas. Recordemos, en este caso vamos a colocar la otra mano justo encima. Y la posición adecuada es que este paciente, si se encuentra sobre una camilla, al menos este paciente esté sobre la altura de las rodillas. Si me encuentro sobre el suelo, el paciente o el reanimador se ubica de rodillas y vamos a colocar los brazos, como pueden observar en las imágenes, completamente extendidos. Una vez extendidos los brazos, vamos a iniciar las compresiones torácicas. Recordemos que la intención no es hacer fuerza con los brazos, sino ejercer el peso del tórax. Este es el que va a hacer la distribución de esta carga, que va a hacer de manera uniforme la compresión torácica, como podemos observar en la imagen. En cuanto a la vía aérea, recordemos también en la dinámica de colores, lo vamos a colocar de color azul. Existen dos maniobras, pero es importante destacar que para esta guía 2025 se recalcó el uso de la maniobra de extensión de la cabeza, elevación de la mandíbula, que es la que vemos a continuación, o conocida también como mano frente mentón. Recordemos que esta maniobra de extensión de la cabeza y elevación de la mandíbula es una maniobra adecuada para hacer un despeje de la vía aérea. Esto va a permitir el ascenso de la lengua, por lo tal va a ser mucho más permeable la entrada de aire hacia los pulmones. Sin embargo, antes de la guía 2025 se recomendaba para aquellos pacientes con trauma restricción del movimiento de la columna cervical. Sin embargo, en esta guía 2025 se actualizó que en caso de un adulto con traumatismo craneano cervical, si no se puede abrir la vía aérea con la tracción mandibular, que ya te mostraré a continuación cuál es la maniobra, y la inserción de un dispositivo para el manejo de la vía aérea, los reanimadores entrenados deben abrir la vía aérea con la extensión de la cabeza y elevación del mentón, que es la maniobra anterior. En caso de que la maniobra de tracción mandibular, que es esta que vemos a continuación, es suficiente para mantener la permeabilidad de la vía aérea con el uso de cánulas orofaringeas y la bolsa válvula mascarilla para realizar las ventilaciones, pues en este caso, chicos, no será necesario realizar la maniobra de elevación de la cabeza y extensión o elevación de la mandíbula. Vamos a la B, que es breathing, respiración. Recordemos que esta respiración no es la respiración del paciente, ya que nuestro paciente recuerda que no tiene signos vitales. Hablamos de la respiración de manera artificial, que podemos hacer a través de dispositivos de barrera como bolsa, válvulas, mascarillas o técnicas de ventilación con mascarillas de rescate. Aquí vemos dos maniobras, mascarillas de rescate y el uso de bolsas, válvulas, mascarillas. Y aquí podemos observar algunos dispositivos como estas mascarillas de RCP Pocket Max, que puedes observar que tienen un sello unilateral. Aquí la intención es que el reanimador, una vez ventile a través de este dispositivo, esta válvula va a tener una apertura para que el aire entre hacia los pulmones del otro paciente que se encuentra aquí. Sin embargo, evita la reinhalación del reanimador, así que esa válvula se va a cerrar para evitar, obviamente, el contagio de enfermedades respiratorias. Otros dispositivos que podemos utilizar para las ventilaciones o las respiraciones artificiales son los dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla, también conocidos como AMBU o bolsas de rescate, bolsas autoinflables, con muchos nombres que aparecen en diferentes literaturas. Recordemos que estos dispositivos van a venir en diferentes volúmenes. Volúmenes mayores de 600 mililitros para adultos, volúmenes más pequeños para pacientes pediátricos y volúmenes mucho más pequeños para pacientes neonatales. Es importante tener en cuenta que estos dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla debe realizarse cuando hay una RCP con dos reanimadores. Aquí hay un reanimador ubicado en la vía aérea y aquí debe haber otro reanimador ubicado en las compresiones torácicas. Esta maniobra o este procedimiento no es recomendado para un solo reanimador que va a hacer compresiones y ventilaciones,
Si esa es la maniobra que se necesita, será necesario utilizar dispositivos como Pocket Max o mascarillas de RCP para hacer compresión y ventilación solo por un reanimador. Sin embargo, si hay un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, recuerden, se recomienda que sea utilizado por dos. Importante que esa segunda persona que se encarga de la vía aérea haga un buen sellado, como lo vemos aquí. Bueno, se ha corrido un poquito, pero esta C son estos dos deditos y esta E lo hacen estos tres. Este sellado es importante para evitar que el aire se escape del paciente por la mascarilla y que todo el volumen corriente de la bolsa, del aire que se encuentra en la bolsa, pueda ingresar a la vía aérea. Si hay tres reanimadores, hay uno haciendo compresiones y todavía no ha llegado el DEA, este es otro método que podemos utilizar para un mejor sellado. Y es que se ubica un reanimador haciendo el doble sellado de la C y el doble, y en este caso uno se encarga de realizar la presión de la bolsa válvula mascarilla. Entonces, cuando hay un equipo de reanimador por uno o dos reanimadores, recordemos que inmediatamente iniciamos con presión-ventilación con una relación 30:2, con la excepción a la regla que me encuentre solo y que todavía no haya llegado la ayuda y que no tenga ningún dispositivo de barrera, y realizamos algo que se llama RCP, Hands Only o solo manos. Vamos a la D, que es la defibrilación. En la dinámica de colores, la defibrilación la vamos a colocar de color rojo o amarillo. En la defibrilación, aquí debemos tener en cuenta que el DEA vamos a utilizarlo una vez esté disponible. Si el dispositivo ya está listo, inmediatamente vamos a utilizarlo. Recordemos que los DEA tienen diferentes opciones, algunos simplemente con levantar la tapa, como este que estamos viendo a continuación, se va a encender una vez levante la tapa. Sin embargo, hay otros DEA que debo presionar un botón para que me dé la opción de encendido. Inmediatamente se enciende el DEA, es simplemente escuchar y realizar las indicaciones que me da el DEA. Inmediatamente el DEA me da la indicación de descubrir el tórax y conectar los parches. Recuerda, sigue las indicaciones del DEA. Es importante tener en cuenta que cuando conectes el DEA hay unas situaciones especiales. Si tengo un paciente con demasiado vello en el tórax, este me generará impedancia. Así que será necesario, en algunos morrales del DEA, tienen presto barbas para rasurar la zona donde vamos a conectar los parches. Si donde coloco el parche del DEA tiene un marcapaso o un cardio resincronizador, recuerda, no vas a dejar de utilizar el parche, simplemente colócalo unos centímetros de distancia. Si justo donde va el parche del DEA hay un parche de medicamentos, recuerda, retira el parche de medicamento e inmediatamente limpia la zona y conecta el parche del DEA. En caso de pacientes pediátricos, que lo vamos a ver en RCP pediátrica, vamos a darnos cuenta que hay unos parches especiales o unas opciones de atenuadores, que estos se van a colocar de una manera diferente a lo que serían pacientes adultos. Si el paciente está sobre un charco de agua o en una piscina, recuerda trasladarlo a un lugar seco, secar el tórax y conectar los parches. Y como en este ejemplo, el paciente está en la nieve con mucha ropa, llevarlo a un lugar seco y recuerda que el tórax debe estar descubierto, así sea un hombre o una mujer. En cuanto al desfibrilador manual, él tiene una serie de pasos. Paso número 1 es encenderlo. Inmediatamente yo enciendo el desfibrilador, él tiene dos opciones de monitorización. Si tengo electrodos, conecto los electrodos. Si muchas veces puedo tener el ejemplo que el carro de paro esté cerrado y no tengo los adhesivos de los electrodos, será necesario utilizar las paletas para verificar el ritmo con el desfibrilador. Una vez conecto las palas del DEA, vamos a observar el trazado electrocardiográfico, que eso lo veremos en una de las competencias más adelante para interpretación de los ritmos de paro. Pero aquí lo importante es saber interpretar y si este requiere descarga, inmediatamente aplicar la descarga necesaria. Recordemos que hay dos tipos de desfibriladores monofásicos y desfibriladores bifásicos. Hay una diferencia en la corriente, ya que el monofásico aplica una sola corriente en un solo sentido que va a través del organismo a través de las dos palas, una emite y la otra recepciona. Sin embargo, la onda bifásica tiene dos corrientes
que van en dos sentidos. Ambas palas emiten y ambas palas reciben. Por eso la energía de descarga en bifásico es menor a la monofásica. Y la recomendación general, independientemente, es que si yo no conozco el protocolo de la marca, puedo aplicar en desfibriladores bifásicos de 120 a 200 joules para el paciente adulto. Para desfibriladores monofásicos vamos a la máxima carga, que es 360 joules. Si el desfibrilador tiene un protocolo propio de la marca y has recibido la formación de la marca, sigue las indicaciones de la marca. Es muy raro que realmente cuando uno llega a un centro hospitalario reciba una inducción sobre la marca. Sin embargo, si la conoces, repito, sigue las indicaciones de la marca. Si la desconoces, no la busques. Utiliza este protocolo general, monofásico 360, bifásico para adultos de 120 a 200. Bueno, ahí hemos culminado con la mnemotecnia CABD, pero ahora vamos a enfocarnos en algo importante, que es la RCP de alta calidad. La alta calidad, desde todas las recomendaciones y de las 760 recomendaciones que vienen en estos aspectos destacados de la guía 2025, que siguen siendo las de mayor evidencia. Cuando hablamos de la evidencia, recordemos que a través de diferentes mecanismos, la AHA, American Heart Association, ha demostrado que cuando seguimos una RCP de alta calidad, podemos obtener mejores resultados y un mejor retorno de la circulación espontánea, una supervivencia de nuestros pacientes en paro cardíaco. Las características de RCP que debemos tener en cuenta para todos los profesionales de la salud, pero sobre todo para aquellos que se enfocan en las compresiones y el líder, como los médicos o el que tiene mayor experiencia, debe enfocarse en que todos los miembros del equipo cumplan con RCP de alta calidad. Recordemos que la diferencia entre una RCP realizada sin alta calidad con una versus alta calidad es garantizar la supervivencia de nuestros pacientes. Estas características se dividen en la profundidad adecuada cuando realizamos las compresiones torácicas, en una frecuencia de compresiones que debe ser de 100 a 120, en que cada vez que comprimo debo permitir la descompresión torácica completa tras cada compresión. Debo reducir al mínimo las interrupciones entre las compresiones. Esto es importante y ya ahorita destacaremos cada una de ellas. Debo evitar la ventilación excesiva, porque recuerda que esto no es de manera selectiva si estoy utilizando dispositivos como bolsa de la válvula, mascarilla. Y esto es importantísimo, cambiar de reanimadores cada 5 ciclos o cada 2 minutos o cuando exista fatiga en el que está reanimando. Esto es importante independientemente de la condición física, ya sea fisiculturista o una persona atleta. Si es la que está realizando RCP, es importante cambiar porque cada vez que genera fatiga va a desmejorar las compresiones torácicas. Vamos primero con la profundidad de las compresiones. Para el paciente adulto se recomienda que sea 5 centímetros, 2 pulgadas, no más de 6, 2.5. Recordemos que estos son medidas americanas, pero en centímetros podemos utilizarlos acá en Colombia. La pregunta normalmente sería, ¿cómo medimos esos 5 no más de 6? Y es importante tener en cuenta que cuando realizamos la RCP, el paciente siempre esté sobre una superficie plana pero rígida. Por eso te coloco como ejemplo esta camilla que estamos viendo aquí, que no tiene colchoneta, ya que si haces una RCP con un paciente con una camilla que tiene una colchoneta, esta colchoneta, dependiendo del espesor, va a reducir el impacto de las compresiones. Por eso te coloco como ejemplo esta camilla sin colchoneta, o recordemos que por resolución 3100, que son los estándares de habilitación de servicio de salud, los carros de paro en la parte de atrás deben contar con esta tabla. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a ubicar en la espalda del paciente para darle un mejor soporte y rigidez y así poder obtener la profundidad de las compresiones. Una vez hemos tenido en cuenta esta parte de la superficie plana y rígida, vamos a observar, bueno, estas son las formas como miden, en este caso en países como Estados Unidos, las compresiones torácicas a través de dispositivos como los DUI, que son dispositivos de umbrales de impedancia. Estos aparatos normalmente se adhieren al tórax y a través de un monitor nos muestra la presión de perfusión coronaria, pero realmente en Latinoamérica es muy poco disponible el uso de estos dispositivos. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a dividir imaginariamente, como lo observamos en esta imagen. Aquí podemos observar una placa de tórax lateral y vamos a dividir antero-posterior el tórax. Aquí no importa la placa, quiero que tomes como referencia la imagen
de un paciente que se encuentra en posición lateral. Esta es la columna y este sería el tórax del paciente. Aquí en este caso podríamos observar el reanimador que estaría colocando las manos justo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué estaría haciendo este reanimador? Aquí iniciaría las compresiones torácicas. Le estoy dando aquí un ejemplo con una gráfica. Así que otra persona diferente al que hace compresiones debe dividir imaginariamente, como lo observas en esta imagen, el diámetro antero-posterior de aquí hacia acá en 3 partes iguales. Por eso observamos estas imágenes que dividen 2 líneas, que me deja como referencia 1/3, 2/3 y el tercer tercio. Entonces, ¿qué tan profundo debe ser? Que al menos se logre observar una profundidad de 1/3 del diámetro antero-posterior, es decir, que las manos del reanimador estén llegando aproximadamente a comprimir 1/3 del diámetro AP. Esto es importante y es la única referencia de manera visual que podemos tener en cuenta para permitir la calidad de las compresiones. Otra característica importante es la frecuencia de las compresiones, que nos dice que debe ser de 100 a 120. Es importante destacar que cuando nos hacemos referencia a frecuencia de las compresiones de 100 a 120, cuando habla de 100 a 120 no habla de un número de compresiones. Porque si yo estoy realizando RCP solo con manos, con un paciente, por ejemplo, en que me encuentre solo y que no ha llegado ninguna ayuda, muchos pensarían que lo que deberíamos realizar son 100 a 120 compresiones. Si eso es lo que tienes en mente, recuerda que puedes contar 100 rápidos o lentos. La intención no es comprimir 100 como número, porque la velocidad es de manera subjetiva, teniendo en cuenta que yo puedo contar rápido o lento. Entonces, ¿a qué hace referencia la frecuencia? La frecuencia hace referencia a la velocidad o la cadencia con la que comprimo. Te voy a dar otro ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor. Vamos a suponer que la recomendación que me da la guía americana no es 100 ni 120, sino, por ejemplo, 60. Entonces, me recomiendan seguir una frecuencia de 60 compresiones por minuto. Recordemos que un minuto tiene 60 segundos. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia el minuto. Perdón, segundos. Hablamos de segundos. Entonces, si yo comprimo una frecuencia de 60 compresiones por minuto, quiere decir que yo estaría realizando una compresión cada un segundo. Porque, ojo, estoy siguiendo el minuto. Compresiones por minuto, es decir, una por segundo. Entonces, esa sería la velocidad de las compresiones. Iría a las manecillas del reloj. Pero mira que para el ejemplo no estamos hablando de 60, sino incluso es un valor que se duplica. Estamos hablando de 120, es decir, que en un segundo ya debo haber realizado 2 compresiones, o al menos 1,5 teniendo en cuenta esta velocidad. Entonces, cuando hablamos de esta frecuencia, por eso hace referencia a las guías americanas en el uso de músicas o también dispositivos como un metrónomo para que podamos seguir la frecuencia. Vamos a seguir un ejemplo, en este caso, para cuáles serían los discos que normalmente recomienda la AJA para que siga las compresiones. Miremos este muy utilizado. Bueno, vamos con la propaganda. Esperemos que termine. Listo. Y tenemos aquí. No lo salta. No me deja saltarlo. Bueno,
sé qué hacer. ¿Cuál sabor te gusta para aliviar el dolor de garganta? Norabel Garganta. Desinfecta tu garganta y elimina el dolor. Bueno, este sí. ¿No te referencia? Este es uno de los discos muy recomendados. Tengo otra referencia a disco, pero lo dejaré para la explicación que haremos para los talleres en explicaciones prácticas. Pero este es un disco de referencia para poder seguir la velocidad de las compresiones. Vamos con otro enfoque importante, que es la descompresión torácica completa después de cada compresión. Recuerda que no es solamente es importante comprimir de manera profunda, sino que tras cada compresión torácica debo permitir la descompresión torácica. Esto es importante para permitir que el corazón vuelva a llenarse de sangre, ya que si se mantiene en compresión, nunca permitiré una fase de relajación y esa diástole jamás generará una presión negativa para que las cámaras cardíacas vuelvan a llenarse de sangre. Por eso es importante no solamente la profundidad, sino el retorno. Este retorno hace la dilatación del corazón, hace una presión negativa y otra vez el llenado pasivo. Aquí podemos observar que tras cada compresión y descompresión vamos a permitir la presión de perfusión coronaria. Esto va a ir aumentando a medida que vamos realizando mayor número de compresiones, es lo que quiere decir esta grafiquita, y una vez llegan las ventilaciones se va a reducir la presión de perfusión coronaria, pero después de los intentos de compresión hasta alcanzar las 30 vamos a aumentar nuevamente la presión de perfusión coronaria. Otra característica importante es minimizar la frecuencia y la duración de las interrupciones entre compresiones. Esto con el fin de administrar el máximo número de compresiones por minuto. La evidencia demuestra que muchas veces es más lo que se interrumpe que lo que se hace en RCP. Muchas veces empezamos a realizar procedimientos innecesarios durante una reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, enfocarnos a tomar gases arteriales o colocación de sondas que no van a garantizar ningún retorno de la circulación espontánea, y además que un paciente en el cual le intento tomar muestras de gases arteriales sin pulso es imposible a no ser que seamos muy anatómicos y vamos a perder demasiado tiempo tomándonos gases arteriales innecesarios. O toma de muestras de laboratorio que, repito, estos pacientes probablemente no tengan retorno. Otra característica importante es evitar la ventilación excesiva. Aquí es importante tener en cuenta que las ventilaciones adecuadas deben ser 2 ventilaciones después de cada 30 compresiones. Importante que esto sea el volumen de la bolsa válvula mascarilla observando la expansión del tórax después de cada ventilación. Solamente serían necesarias 2. ¿Por qué 2? Porque recordemos que como no es un dispositivo avanzado de vía aérea, ¿cómo garantizamos la entrada de todo el volumen corriente de aire hacia los pulmones? Si yo tengo, por ejemplo, una mascarilla que yo le estoy haciendo un buen sellado y yo empiezo a ventilar, chicos, por más sellado que yo le intente y por más buena apertura que yo haga con la vía aérea, una buena extensión, el aire de igual manera, parte de él va a entrar hacia la vía digestiva. Así que cada vez que empezamos a ventilar demasiado, va a favorecer la distensión gástrica. Vamos a llenar el estómago de aire y esto va a favorecer la presencia de broncoaspiración, ya que si hay contenido gástrico en el estómago, ese aire va a buscar una salida en conjunto con ese contenido gástrico. Un aspecto a tener en cuenta es ventilaciones durante una RCP con un dispositivo avanzado para la vía aérea. Es decir, si el paciente ya está intubado, como lo estamos observando en la imagen,
y estamos haciendo compresiones, ya no hay que hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Recordemos que la dinámica en este sentido, cuando yo empiezo con el paciente adulto a hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones, es que yo haga 5 ciclos de RCP de 30 por 2. Después de estos 5 ciclos, si aún no ha llegado el DEA o no tengo el equipo de código azul, es importante realizar los cambios. El que ventila comprime, el que comprime ventila. Sin embargo, si el paciente ya está intubado, vamos a evitar esta relación compresión-ventilación. Así que si hay una persona que está ventilando, este se va a encargar solo de ventilar y esto lo va a hacer en la siguiente frecuencia. Por ejemplo, el paciente adulto, te coloco la referencia pediátrica para tenerla en cuenta, una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto. En caso de los pacientes pediátricos, una ventilación cada 2 a 3 segundos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí pasan a ser completamente independientes las ventilaciones de las compresiones. Es decir, que este ya no debe esperar las 30 compresiones para ventilar, sino que se dedica solo a ventilar cada 6 segundos. Y bueno, este es un algoritmo ya simplificando lo ya explicado. Aquí podemos observar un paciente que colapsa en un escenario extrahospitalario. Lo importante, recuerda, confirmamos la escena. Este es un algoritmo de la guía 2015, es viejito, pero para la guía 2020 nos mostró un algoritmo, así que tomamos este como referencia, teniendo en cuenta obviamente que existen una serie de cambios. Entonces, ¿qué evaluamos? Obviamente seguridad en la escena, nos acercamos a la víctima, esta no responde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir ayuda, se solicita una ambulancia, ya sea medicalizado, básica con DEA, se comprueban los signos vitales. Para el caso del escenario que vemos allá, a este ladito, perdón, vemos que este respira y tiene pulso, ya llame la ambulancia, sin embargo espera que llegue el equipo de reanimación porque probablemente el paciente tuvo un síncope, así que de todas maneras debe ser atendido en un centro hospitalario. En caso de que el paciente tiene pulso pero no respira con normalidad, es decir, tiene un paro respiratorio, dice que debemos proporcionar ventilaciones de rescate. Aquí la recomendación es ventilar una vez cada 6 a 5, pero esto cambió para la guía 2020 que me recomiendan una vez cada 6 segundos y continúa así en la guía 2025, es decir, vamos a hacer una ventilación cada 6 segundos. Recuerda que tiene pulso, omitimos las compresiones, pero cada 2 segundos esas 10 ventilaciones que vamos a realizar en los 2 minutos, vamos a volver a verificar, por minuto vamos a verificar pulso nuevamente cada 2 minutos. Si el paciente aún no tiene pulso y sigue en paro respiratorio, seguimos ventilando. Si ya no tiene pulso, iniciamos RCP. Y en caso de que jadee, boquee, sin pulso y no respira, comenzamos reanimación, compresión, 30, relación 30 compresiones, 2 ventilaciones, recordemos hasta que llegue el DEA. Llega el DEA, desfibrilador externo automático, comprueba el ritmo, es desfibrilable, se desfibrila y continúa la RCP durante 2 minutos más. Recuerda que no vamos a apagar el DEA. El DEA va a quedar encendido y cada 2 minutos va a volver a analizar el ritmo en el monitor, así que esto va a ser muy cíclico. Si el DEA no me indica descarga, sigo la RCP hasta nuevamente los 2 minutos del DEA para que haga lectura. Y bueno, esto también es un algoritmo asociado a pacientes consumidores de opiáceos. Recordemos todos los medicamentos derivados del opio, como la meperidina, la morfina, la oxicodona, todos estos medicamentos de la planta del opio. Sí, recuerden que normalmente estos analgésicos producen adicción, entonces si hay paciente sospechoso de intoxicación por consumo de opiáceos y el paciente pierde el conocimiento, se comprueba si responde, se pide ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca, se activa el sistema de emergencia y se pide como antídoto naloxona y un DEA. Hablamos de un paciente sospechoso. ¿Qué debe hacer el profesional? Bueno, aquí hablamos del EGO. El EGO normalmente es la persona que no es profesional de la salud. Esta es una recomendación de la Guía Americana 2020. Dice que evalúa la respiración. Si esta no es normal, inicia RCP. Llega la naloxona, el DEA y administra la RCP hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. Si está respirando normalmente, dice que evite el deterioro, toca a la víctima, reposiciona la vía aérea, considera el uso de la naloxona y continúa hasta que llegue el CEN. Sin embargo, si es un profesional de la salud, lo que vemos aquí es muy similar hasta esta evaluación que me dice si respira con normalidad, lo mantengo igual como nos mencionaron, pero en caso de que no respire, el profesional de la salud en la guía americana recomienda la toma de pulso, no para los legos. En cuanto a la toma de pulso, recuerda, no mayor a 10 segundos. Si este pulso es normal, pero la respiración no, entonces recuerda, tiene un paro respiratorio, así que aplicamos ventilaciones de rescate.
En caso de no tener pulso, ya sabes, iniciamos RCP hasta que llegue el DEA y la naloxona. Y bueno, chicos, hasta aquí hemos finalizado lo que sería soporte vital básico adulto. Vamos a continuar luego con soporte vital pediátrico. Esta parte de soporte vital pediátrico nos vamos a enfocar en niños y lactantes. Y recuerda que existen también unos talleres prácticos.